desorden. Pero si tú estás, porque es que, ¿cómo no podemos emocionarnos si es que la emoción es el resultado de un pensamiento? Esa es la emoción. La emoción es un resultado de un pensamiento que se siente bien o se siente mal. Y si tú estás alabando al Señor, tú estás usando la razón, ¿cierto? Y esa razón, ese pensamiento dispara una emoción de alegría, de agradecimiento, de júbilo, de reconocimiento. Entonces, ¿cómo te vas a quedar como un maniquí? Porque el diablo vendió la idea de que está en la carne. Lo único que se la vendió al que no tiene conocimiento. Y entonces el que está al lado, ese hermanito con espíritu de Mical, una de las esposas de David, quien lo criticó porque David vio al pueblo cantando, adorando y él todo un rey por allá y se quitó su vestidura de rey y se puso la vestidura de adorador, de sacerdote y se bajó y dijo, esto está sacro, esto está sacro. Y llegó a su casa cuando su esposa lo criticó y le dijo, bien ha quedado el rey ante el pueblo, ven y la ven danzando, mira cómo han quedado. Y David le dijo, si eso te ha parecido que he quedado en vileza, pues de ahora en adelante seré más vil por causa de Jehová. Acércate ahí, me se escucha, acércate ahí. Por eso el coro que cantamos, glorificando, glorificando, celebraré a Jehová. Glorificando, glorificando, me haré más vil por causa de Jehová. A eso se refiere, o sea, porque ella lo vio como un vil. Y digo, ante tus ojos quedé como un vil, pero ante Dios. Así que siempre que haya un David que adore, tendrá una Mical al lado. Identifique la Mical y no le pare bola. ¿Que sabe qué le pasó a Mical? Dice la Biblia que quedó estéril. No pudo tener hijos, lo que en el pueblo de Israel era una afrenta. Porque las Micales se quedan estériles, porque no pueden expresar lo que sienten por Dios. Que no le pare bola al enemigo, porque el enemigo quiere callar la alabanza, quiere hacernos nosotros como unos maniquíes para adorarle al Señor. Pero los que le adoran a Él, ahí sí se tienen que desbaratar. Dicho esto, el tema para esta mañana es viviendo en el Espíritu. Amén. Viviendo en el Espíritu. Ahí sentaditos, vamos a leer el versículo que está proyectado. Amén. El versículo que está proyectado, todos al tiempo. A ver, los niños comiencen. Ya comenzaron, sigan, hermano. Amén. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu. Un menos brillo, por favor. Porque el hombre natural, escuchemos con entendimiento. Hay un
hay una bendición y es atención selectiva. La atención selectiva. ¿Cuál es la atención selectiva? La que yo decido en qué pongo mi atención. Que está arriba, ¿qué? ¿En qué me enfoco? El de arriba. Y cuando hay una atención selectiva, pase lo que pase alrededor, no me distraigo. ¿Qué quiere decir? Que si usted decidió escuchar la palabra de Dios, pase lo que pase allá, lo que pase acá, usted decidió enfocarse en escuchar. Ya, esa es la que uno debe tener. Los estudiantes que se les hace difícil enfocar la atención, fácilmente se distraen, es porque tienen una atención dispersa. Así andan así, con todo lo que sucede. Se llama poco manejo de inteligencia. Así que si usted anda así, con todo el que pasa, todo el que viene, y usted así, tiene que aprender a manejar y a tener atención enfocada, selectiva, porque si no, no se le va a hacer fácil aprender nada. Ese es el secreto para el aprendizaje, porque si no tenemos atención selectiva, no aprendemos. A eso se refirió el Señor cuando dijo en Apocalipsis a las 7 iglesias: el que tiene oído para oír, entienda. Pero ¿cómo va a entender si anda como lo? Entonces, viviendo en el Espíritu tiene que ver con eso. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esta es una versión actual. ¿Por qué este es el título? Para hablar de un tema que tiene que ver con mayordomía. Porque para poder ser buenos mayordomos necesitamos vivir en el Espíritu. Porque el que vive en la carne no será nunca un buen mayordomo. La vida cristiana, hermanos, no se trata solo de tener conocimiento bíblico o de asistir a un lugar de adoración. Se trata de vivir en el Espíritu. Esta es una expresión profunda. Vivir en el Espíritu es una expresión muy profunda, muchas veces mal interpretadas, ¿oyó? O limitada a interpretaciones mal fundadas. También a manifestaciones emocionales o experiencias místicas. Sin embargo, vivir en el Espíritu es un llamado diario a dejar que el Espíritu gobierne cada área de nuestra vida. Amén. Cada área de nuestra vida. Permitir que el Espíritu vaya moldeando nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Amén. Y por supuesto nuestra administración de lo que Dios nos ha confiado. El apóstol Pablo nos recuerda esta realidad en este solo texto. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Esta es una versión Reina Valera 1960, esta es versión actual, pero es lo mismo. Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, ¿quién es el hombre natural? Porque si yo leo un versículo, si yo leo y no entiendo, si yo digo: pero el hombre natural no entiende, y paso y solo me lo aprendo, no. La Biblia no se lee así. Para poder crecer en el conocimiento, tengo que leer la Biblia, como dijo el Señor, escudriñándola. Y la palabra escudriñar
en el griego en que se escribió tiene varios sinónimos. Uno de los sinónimos es investigar. ¿Están conmigo? Sí. Investigar, averiguar, profundizar, descubrir, inquirir. Quiere decir que yo debo leer la Biblia. Cada vez que yo leo la Biblia, debo averiguar a quién está hablando. ¿Quién es el que está hablando? ¿En qué momento? ¿Cómo le habla? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿El por qué? ¿El para qué? Si yo no leo así, yo no estoy escudriñando, yo solo estoy leyendo. Y por eso, como solo estoy leyendo, ya la conciencia se siente bien. Ay, hoy leí un versículo, se fue para el trabajo y ya se siente bien porque leí un versículo. Eso no es así. Eso es religiosidad. Eso es colocar una camándula. Porque hay cristianos más camanduleros que los religiosos. Que es aquel que solo sabe versículos, pero no sabe qué quiere decir el versículo. Y por eso no lo lleva a la práctica. Entonces, si yo leo, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, oye, espérate, quédate ahí. Entonces, como hay que investigar, averiguar, profundizar, lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿quién es el hombre natural? Porque si no quedo, ¿cierto?, más perdido que jabón en agua honda. Quedo perdido. Entonces, el hombre natural es aquel que vive desde su propia perspectiva humana. Es el que vive sin la influencia del Espíritu, o sea, una vida desconectada. O sea, es el hombre que no ha conocido a Dios. El amigo que está escuchando la palabra de Dios. Lo que éramos nosotros antes. Éramos todos el hombre natural. Entonces, ese hombre natural, así como vivimos nosotros antes de llegar a Jesucristo, pues lógico, no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de entender espiritualmente. ¿Por qué? Porque el que la inspiró es espiritual, ese espíritu es Dios. Y para yo poder entender a Dios, tengo que hablar el lenguaje de Él. Tengo que conocer su lenguaje. Porque si usted quiere tener relaciones con una persona que vive en el Reino Unido y allá nació, y usted nació en Colombia, y usted la ve por Facebook y está linda, Señor, dámela como esposa. Sí, pero espérate un momentico. Ambos tienen que aprender el idioma. Si no, no se van a entender. Así es lo que está diciendo Pablo. El hombre sin Cristo no entiende. Y el hombre carnal es aquel que ha llegado a la iglesia, que se ha bautizado y que aún ha recibido el Espíritu Santo, o sea, ha hablado en lenguas, pero no vive conforme los deseos del Espíritu, los deseos de Dios, sino que todavía sigue viviendo como si fuera un hombre natural. O sea, no ha renovado la mente. Por eso sigue pensando como pensaba antes. Por eso es que todavía sigue chismoseando, todavía sigue con esas malas palabras, todavía sigue con esas acciones con la esposa, con el esposo. ¿Por qué? Porque simplemente se bautizó, habló en lengua, pero no se deja dirigir por el Espíritu. Aún hace lo que Él quiere. Entonces, para poder vivir en el Espíritu, no es algo que ocurre solamente en el momento. No es solamente orar o alabar. Es un estilo de vida que abarca todas las áreas.
incluyendo cómo manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto Dios en nuestras manos? Tiempo, ¿sí o no? ¿Qué ha puesto en nuestras manos? La familia, talentos, recursos, relaciones y la finanza. Miren lo que abarca la vida del Espíritu, todas nuestras áreas. Hay hermanos que escuchan la palabra mayordomía y dicen, no, pero es que eso no es espiritual. Oiga, fue lo más espiritual que Dios creó primero. Porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, inmediatamente que hizo al hombre, dice que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. O sea, que el hombre, que Dios después que hizo el mundo, digo, yo necesito un mayordomo. Yo necesito a alguien que administre esto. Y esa es la razón por la que hizo al hombre, para que el hombre le administrara lo que es de él. Porque al hombre administrar bien, reconoce a su creador y adora. Porque la manera de adorar a Dios es respetando lo que es Él, lo que Él ha dicho. Por eso la mejor adoración es la obediencia. Un hermano que puede tener el don de hablar en lenguas y habla en lenguas hasta con el himno nacional y comienza y él cree que es espiritual porque habla bastante en lengua, porque tiene el don, porque de pronto Dios lo usa para sanar enfermos, para enseñar bien y se siente bien, Dios está conmigo y ya, pero esa persona es un mal esposo, es una pésima esposa, es un hijo que no respeta a los padres, aunque sea el presidente de jóvenes, pero no se sujeta a sus padres en Dios. Esa hermana, esos hermanos que vienen a ayunar, pero no hacen lo que la Biblia dice, el ayuno no, ese sacrificio no llega. Usted lo que hizo fue una huelga de hambre. Porque ayuno sin obediencia es huelga de hambre. Por eso es que cuando yo voy a presentar mi ofrenda a Dios, primero tengo yo que preguntarme qué tan obediente soy. O sea, antes de ofrecer un sacrificio a Dios, debo revisar mi obediencia. Porque el sacrificio sin obediencia no acepta a Dios. Esos hermanos que danzan en el Espíritu sin obediencia, eso Dios lo ve como aeróbicos pentecostales. La obediencia. Por eso, si el Señor hizo al hombre para que fuera mayordomo, tenemos que hacernos una pregunta: ¿quiénes somos? ¿Dueños o mayordomos? ¿Dueños o mayordomos? Porque tenemos que definir que si Dios hizo todo, Él es el dueño, ¿cierto? Y si puso al hombre para que administrara, es el mayordomo. Pero yo tengo que hacerme una pregunta. Tengo que entender que la vida es un préstamo. La vida es un préstamo. Entonces yo tengo que definir si yo soy dueño o soy mayordomo. Porque cuando no vivimos en el Espíritu, caemos fácilmente en trampa. ¿Qué es un mayordomo? O sea, si yo no entiendo qué es un mayordomo, no voy a saber si Él me hizo a mí para que yo administrara, para que yo fuera su mayordomo.
entonces tengo que definir qué significa ser dueño y qué significa ser mayordomo. Dueño viene del latín dominus. Dominus, que se traduce como señor de la casa. El dueño es un individuo que cuenta con el dominio, escuche bien, cuenta con el dominio, la potestad o el mando sobre algo o sobre alguien. En otras palabras, el dueño es aquel que se cree propietario de lo que posee. El dueño es el que piensa que lo que tiene lo ha logrado por fruto de su esfuerzo, de su inteligencia. El dueño vive con la idea de que todo le pertenece y que tiene derecho sobre todo lo que posee. Ese es el dueño. Ahora el mayordomo, del griego oikonomos, es un administrador, un encargado. Es aquel que cuida y gestiona lo que ha sido confiado bajo su responsabilidad, sabiendo que nada es suyo y que realmente todo le pertenece al Señor. Ese es el mayordomo. Entonces, dicho esto, ya yo tengo que hacerme la pregunta: ¿qué soy? Entendiendo que la vida es un préstamo. Y cuando yo entiendo que la vida es un préstamo, entonces yo reconozco que no soy dueño. No soy dueño. Cuando yo me defino, yo tengo que... Mire, hermanos, ¿sabe por qué la vida cristiana a veces no avanza y creemos que estamos bien? Porque no hemos definido palabras. Y escuchamos mucho que Dios es el dueño. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que si usted está en el mundo, ¿es de quién? De Dios. Y lo que usted tiene es de Dios. Bueno, con estas dos definiciones, entonces ya nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos: ¿soy dueño o soy mayordomo? A ver, ¿cómo he actuado? Si la vida es un préstamo divino y estamos llamados a ser mayordomos fieles, entonces tengo que entender que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo, le dijo, dice Génesis 1:28, los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicar, henchir la tierra y sojuzgarla, señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso lo dijo el dueño. Por eso se hace necesario mirar el origen de la mayordomía. ¿Dónde se originó la mayordomía? En el Edén. En el Edén fue que se originó la mayordomía. El Señor le dijo al hombre que todo le pertenece a él. Todo es mío, dijo el Señor. Así que, hermanos, ahora, ¿cómo dice usted cuando presenta la casa que Dios le dio? Hermanos, aquí le presento mi casa, lo que Dios me dio. Sí, pero ahí falta otra palabrita. ¿Sabe por qué nosotros nos creemos dueños? Usted ya definió qué es usted con las definiciones que dimos: dueño o mayordomo. El dueño es el que tiene potestad sobre algo y toma decisiones sobre lo que es de él. Ese es el dueño. El mayordomo no, es el que administra los bienes de otro. Con estas definiciones, seamos sinceros,
¿Usted ha actuado como dueño todo este tiempo o como mayordomo? ¿Cómo ha actuado? ¿Cómo hemos actuado? Si somos sinceros, tenemos que decir como dueños. Porque tenemos expresiones como: hermano, le presento mi carro. Este es mi carro, mi familia, mi casa. Y ese mi es posesión. Y esa es la expresión que hace que cuando nosotros tengamos que dar cuenta de nuestra mayordomía, entonces decimos: ¿por qué tengo que dar? ¿Por qué? Así que somos responsables de cuidar las cosas que pertenecen a otro, y en este caso al Señor. Entonces, si ya definimos quiénes somos, y algunos de pronto han dicho: no, yo he actuado como mayordomo. Bueno, entonces vamos a pensar, vamos a ver entonces si en verdad hemos actuado como mayordomo o como dueño. Suponga que usted acaba de comprar un carro. Usted sería su dueño, ¿sí o no? Le pertenece porque usted lo compró. Veamos qué dice el apóstol Pablo al respecto. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con sus cuerpos glorifiquen a Dios. O sea, que si un creyente ha sido comprado por Cristo, ¿a quién le pertenece? O sea, Dios lo ha comprado. Significa que nosotros le pertenecemos a Él. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, que acabamos de leer, el apóstol Pablo hace énfasis que dice: no sois vuestros. No sois vuestro. Qué palabra tan bonita, no sois vuestro, pero que casi no nos gusta. ¿Ah? Si usted es salvo, usted es propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. O sea que estamos en usted, le pertenece a Dios, en esa diapositiva. Por eso es que la mayordomía es un acto espiritual. ¿Por qué es un acto espiritual? Porque usted ha sido comprado. Lo compró Dios. Por eso es propiedad de Él. Y entonces la Biblia ya nos llama a ser buenos mayordomos. La mayordomía es un acto espiritual. Administrar es una expresión de amor y adoración. ¿Por qué? Porque es cuidar bien lo que Dios nos ha confiado. Gloria al Señor. Dios pagó un alto precio. Por eso mire que el versículo dice que es la posesión, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que hasta la redención, es decir, que así como usted compró el auto y dice que el auto es suyo, entonces como Dios nos compró a nosotros, somos su posesión adquirida. Amén. Y Él dice que dio arras.
las arras, no son las arras, o sea, Él nos dio un adelanto de esa posesión. ¿Cuál es el adelanto? El Espíritu Santo. Por eso lo que nosotros recibimos aquí y ese gozo que tenemos cuando estamos adorándole a Él, ese es un adelanto nada más de lo que vamos a sentir allá en su gloria. Esas son las arras. Un adelanto. Gloria a Dios. O sea, ese es un adelantico lo que Él nos dio, para que tengamos idea de lo que vamos a sentir allá. Y dice hasta la redención adquirida. O sea que así como el auto es su posesión adquirida, así el creyente es la posesión adquirida por Dios, porque Él lo adquirió, Él lo compró. Dios pagó un alto precio. Primera de Corintios 6:20 dice: habéis sido comprado por un precio, así que honren a Dios en sus cuerpos. Con razón el proverbista dijo, en Proverbios 3:9 dijo: honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. La palabra cuerpo que usa el apóstol Pablo, que habéis sido adquirido, que vuestros cuerpos no son vuestros, sois de Dios. Esa palabra cuerpo que dice honren a Dios con sus cuerpos, es lo que el proverbista está diciendo: honra al Señor con todas tus riquezas, con todo tu bien. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos con el cuerpo le pertenece a Él. La palabra cuerpo encierra todo. Todo lo que hagamos con el cuerpo debe honrar a Dios. Ahí van los bienes. ¿Qué precio pagó Dios para comprarnos a nosotros? Primera de Pedro 1:18 dice: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. O sea que fuimos comprados por sangre. Y Romanos 8:38 dice: pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, pues para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. ¿De quiénes somos? ¿De quiénes somos? Oiga, sea que muramos, o sea que vivamos. ¿Quién quiere un muerto? A nosotros se nos puede morir el familiar más querido, pero ya un muerto, ya uno lo lleva a otro lado a enterrar, porque ya no se puede quedar con él. Pero mire, el Señor nos compró a nosotros, y sea que vivamos o nos muramos, nos quiere tener. Somos de Él, nos reclama. Gloria a Dios, nos reclama. Así que cada creyente debe estar en condiciones de decir: le pertenezco al Señor, soy de Él, Él es mi Señor, Él es mi amo, Él es mi dueño, yo le pertenezco. Porque, hermano, cuando uno compra un carro, poseemos todo lo del carro, ¿sí o no? O usted compra un carro y usted le pregunta: ¿ese carro es suyo? Usted dice: sí, ese carro es mío, pero la llanta, ni el volante, ni esto es mío. ¿Usted dice eso? No, todo le pertenece. Lo mismo es cierto con Dios. El creyente no solo posee, o sea, Dios no solo posee al creyente, también posee todo lo relacionado con nosotros. Dios me posee a mí, y no solo me posee a mí, sino que también posee todo lo que yo tengo.
mi ropa, mi dinero, mis posesiones. Ahora, si Dios es dueño, eso significa que yo soy mayordomo. Yo soy el que debe cuidar lo que es de Él, porque fui llamado a cuidar lo que es de Él, todo. Ahora, ¿qué espera Dios de los mayordomos? Que sean hallados fieles. Fieles. Dice el Señor que la mayordomía es una expresión de amor al Dios que nos ha dado todo. Ser fieles mayordomos, hermanos, es una expresión de amor al Dios que nos ha dado todo. La fidelidad en lo poco abre, hermanos, puertas a mayores responsabilidades. Por eso dice la Biblia que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Si usted no es fiel con ese sueldo mínimo que tiene, ¿cómo va a ser fiel con lo más que Él le da? Pero ¿sabe a qué se está refiriendo Él realmente? Que si no somos fieles con las cosas materiales aquí en la tierra que Él nos ha dado, ¿cómo nos va a dar a Él responsabilidades en la eternidad que son mayores? Si no fuimos fieles con las riquezas aquí que se iban a quedar en la tierra, ¿cómo nos va a dar responsabilidades en la gloria? No podemos. Así que vamos a ver una iglesia entregada para que veamos el secreto. La Biblia nos habla de una iglesia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Habla de una iglesia en Tesalónica. Mira, hermano, la iglesia madre en Antioquía estaba pasando necesidades debido a la persecución. Entonces, debido a esa persecución había mucha necesidad. Y Pablo convocó a todas las iglesias para que sacaran una ofrenda y enviarla a los hermanos en Tesalónica, en Antioquía. Pero la iglesia de Tesalónica, la que habla este versículo, era una iglesia muy escasa de recursos. Habían pasado por muchas necesidades y Pablo dijo, esa iglesia no le pidan nada porque ellos han pasado por muchas necesidades y no tienen. Pero esta iglesia envió una carta a Pablo y le rogó. Dice, y con mucho ruego nos dijeron que les permitiéramos dar la ofrenda. Que no los dejáramos por fuera porque ellos también son parte de la iglesia. Algunos hermanos de pronto hubieran dicho, ay, gracias a Dios que Pablo tuvo piedad. Ay, gracias al hermano Pablo que reconoció que nosotros no podíamos. Así como hay hermanos que de pronto cuando hay una necesidad en la iglesia, que yo no sé por qué, la Biblia dice que nosotros no debemos dar por necesidad ni por obligación. Es que tenemos que dar cuentas a Dios. Y cuando hay que construir un lugar de adoración, usted no tiene que dar porque hay necesidad, no. Es que se está construyendo un lugar para el dueño de la vida, para el dueño del que le ha dado todo y está pidiendo cuentas. Le está pidiendo cuentas. Dice que Pablo dice que se requiere que los mayordomos sean hallados fieles. O sea, que cuando se les pida cuenta, den buenas cuentas. Y cuando Dios pide cuentas, cuando a través del diezmo se le saca el 10%. Por eso la mayordomía, el principio es adoración, reconocimiento, respeto. El diezmo es obediencia. Porque estoy dando cuenta
cuenta de mi mayordomía, de lo que gano, de lo que Él me ha dado. Entonces el diezmo lo dejó el Señor, ¿para qué? Es la forma de pedir cuentas, porque si Dios no pide cuentas, entonces ¿cómo sabemos que somos fieles? Por eso aquel que no da cuentas a Dios con el diezmo, que da lo que quiere, hay lo que una parte, el hermano que tiene una propiedad, que tiene un negocio, que tiene esto, y solamente da de lo de un negocio, lo de la casa en arriendo, de lo demás, no. La Biblia dice que dar cuenta de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y para eso está el diezmo, las ofrendas, las primicias, para que es la única forma de nosotros comprobarnos a nosotros mismos que somos fieles, porque Dios sí sabe quiénes somos. Amén. Pero nosotros no nos conocemos, y por eso Dios dejó los diezmos, las primicias y las ofrendas, para que nosotros mismos reconozcamos si somos fieles mayordomos o nos creemos dueños, porque el dueño es el que no tiene que dar cuentas. Si a mí Dios me ha regalado este reloj, me lo ha puesto para que lo administrara, me ha dicho: Olga, ahí está este reloj, te lo doy para que lo administres. El día que se esté pidiendo cuentas y Él me diga: Olga, dame el reloj, si yo he vivido todo el tiempo como dueña, voy a hablar mal del dueño. Mira, ve, ahora quiere que le dé el reloj. Oye, pero si el reloj es de él. Lo que pasa es que viviste todo el tiempo creyendo que era tuyo. Y por eso es cuando se le va a construir templo al Señor, o más bien un lugar de adoración, porque nosotros somos el templo. Entonces algunos: ay, hermano, ¿yo con qué voy a ayudar? Yo no tengo. Y hay hermanos que dicen: es que yo no doy porque no tengo, hermano. No, es lo contrario. Tú no tienes porque no das. Porque con Dios primero hay que dar, porque Él te ha dado a ti. Dios nunca pide nada que no nos haya dado. Nunca exige nada que no sea propiedad de Él. Al mundo no le exige nada, porque aunque Él es el creador de todo, Él le exige eso a sus mayordomos. Así que esta iglesia en Tesalónica, Dios mío, Pablo se quedó aterrado. Dijo: pero ¿cómo así? Pero si antes no estoy. Y dice que les enviaron una y otra vez cartas para que les permitiera ser parte. Pero ¿sabe qué? Yo me quedo aterrada, porque ¿sabe dónde está el secreto de esta iglesia? El mismo versículo lo dice. Dice: y superando lo que esperábamos. O sea, Pablo está diciendo, cuando recogió la ofrenda, dice: y superando lo que esperábamos. O sea, primero no esperaba nada, porque a ellos no los metió. Ellos fueron los que rogaron. Y digo: y superando lo que esperábamos. O sea, no esperábamos una ofrenda grandota. Se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe dónde estaba el secreto de la iglesia? En el versículo que acabamos de leer. Y es: se dieron a ellos mismos. O sea, Dios no quiere tu dinero. Dios te quiere a ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te tiene a ti, también tiene todo lo tuyo. Tiene todo lo demás. Porque Él quiere, hermanos, que entendamos que nada es nuestro.
Dios es dueño de toda la tierra. Por eso, cuando no somos capaces de ser generosos para la obra del Señor con lo que es de Él, quiere decir que Dios no me tiene a mí. O sea, yo no soy del Señor. Por eso es que esta iglesia se entregó, dio tanto, porque dice, se dieron a ellos mismos. O sea que cuando Dios nos tiene a nosotros, tiene todo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y los hermanos leen mucho, esos que se creen espirituales, a lo que el Señor te dice que yo te entregue mi cuerpo para adorarte, para alabarte, no, en obediencia. O sea, que lo que yo doy, que yo, a mí esa palabra no me gusta, yo doy. ¿Quién le va a dar al Señor? Oiga, qué arrogancia la de uno, yo le doy. Sea serio. ¿Quién le va a dar a Dios nada? Le retribuimos una miseria de todo lo que Él nos da. Nos debe dar vergüenza. Nos debe dar vergüenza. ¿Usted cree, hermanos, que el diezmo debería ser el 10%, si todo es de Él? ¿No debería ser el 90% para el dueño y el 10% para el mayordomo? Donde Dios lo hubiera dejado así, aquí no estuviera nadie. Porque si es con el 10 tiene problema. ¿Ah? Alguien me dijo, hermana, pero es que imagínese donde Dios hubiera dicho el 90%, le dije yo, pero es que él es el dueño de la finca. Y si usted va a administrar una finca, ¿quién le va a dar el 10%? Ni el 10%. Ahora el dueño de la finca solo le dijo que le dé cuenta del 10%. Pero tenga en cuenta que esos 90% tampoco son suyos, son de él. Y esos 90% se los dejó a usted y a mí para administrarlo cuando él requiera. Por eso es que están las ofrendas. Con el diezmo, el principio del diezmo es obediencia. Y la obediencia es la mejor adoración. El principio de la primicia es prioridad. Por eso lo primero es para el Señor. La ofrenda de primicia. La palabra primicia quiere decir una cosecha por venir. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, traigan lo primero de los frutos del ganado, de todo lo que hagan, lo primero es mío. Porque Dios quiere enseñar a la iglesia que lo primero le pertenece a Él, porque Él es el primero y Él es el último. Y hay quienes entienden, Él es el último. No, mire lo que Dios está diciendo. Este es el primero, aquí comienza y aquí termina. Y esto donde queda amarrado por este y por este. O sea, Él es todo. ¿Ah? ¿Y a dónde lo dejamos nosotros? Si tengo tiempo, sirvo. Si tengo tiempo, salgo a evangelizar. Si me queda del sueldo, doy el voto. Ya yo di el tiempo. No, el diezmo es la cuenta sí o sí que hay que darle al dueño. Porque es lo que Él exigió. Y
Cuando nosotros damos buenas cuentas, entonces el Señor está diciendo, este fiel en lo poco, o sea, en lo poco, pero aquí en la tierra. Usted se ha visto en la Biblia que habla de galardones, que habla que cuando el Señor haga cielo nuevo y tierra nueva, van a haber naciones. Bueno, eso es para darnos a nosotros responsabilidades, pero todo es dependiendo de cómo administramos lo que nos dio lo poco aquí en la tierra. Así que administrar los bienes de Dios trae beneficios. ¿Por qué? Porque Proverbios 27:1 dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Así que, hermanos, dejemos esas expresiones de que esto es mío. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Gloria a Dios, por eso la vida es un préstamo. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Le repito el versículo, porque todo es de Él, por Él, porque Él es el que nos lo dio. Y que es nuestro. Entonces, ¿por qué? Cuando el Señor nos pide cuentas sobre el voto, para construir el lugar de adoración donde venimos a disfrutar nosotros, es para disfrutar nosotros, es para dar testimonio a los demás de que Dios tiene un pueblo a quien le ha confiado una riqueza y para Él saca lo mejor. Eso es lo que es. Si el Señor si usted, hermano, administra una finca de ganado y el dueño de la finca le dice, la otra semana voy con mi familia, prepárame un asado, ¿cuál vaca escoge usted? ¿Y por qué al Señor le trae los raquíticos? Sí sabe que el Señor tenía una queja contra Israel, porque lo primero que una persona, óigame bien, el primer síntoma de alguien que vive en la carne, el primer síntoma es que deja de dar cuentas, ya no da diezmo. Es el primer síntoma de alguien que ya se está apartando. Lo primero que deja de hacer es dar cuentas. ¿Por qué? Porque el dar cuenta es la vida de un hombre que vive en el Espíritu, porque obedece. Usted ya deja de vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Si el Señor nos dice a nosotros, nos ha dado eso que tú tienes, la vida que tenemos, es de Él. Si estamos convencidos, ¿qué tal que el Señor dijera ahora mismo, te voy a quitar el oxígeno por 2 minutos? Y en pandemia sí que valoramos el oxígeno, ¿sí o no? ¿Cuántos se murieron porque el oxígeno ya no se conseguía? En Colombia daban por una pita de oxígeno hasta 5, 10, 15 millones, porque era la vida en tiempo de pandemia. ¿Cuánto nos cobra el Señor?
maleta no duraba mucho, porque la tenían que poner a todo. ¿Cuánto nos está cobrando? Lo que pasa es que como lo hacemos tan normal todo, no nos damos cuenta que si Él dijera, te voy a quitar el oxígeno por 2 minutos, hasta ahí llegó. Y ahí se acabó todo. ¿Por qué Dios tiene que actuar como un mendigo cuando es dueño? Pidiendo. ¿Por qué? El Señor le dijo al pueblo de Israel, tenía una queja tremenda, porque Él puso que cada vez ordenó que cada vez que fueras a visitar al rey y te presentaras ante él, debías de llevar una ofrenda. Al rey tenías que darle un regalo, siempre. Así te fueras a presentar para quejarte, no podías presentarte con manos vacías, debías llevarle un regalo, un presente al rey. Y a él tenías que venir con ofrenda, porque la ofrenda simbolizaba que Dios te había bendecido y que en gratitud llevabas un presente. Por eso Él dijo, si es de estrato bajo, llevarás palominos, 2 palominos, un palomino. Si eres de estrato medio, una oveja. Y si Él te ha dado más de estrato, te ha dado más, un toro. Pero esos animales deberían de ser sin defectos. Y el pueblo, ¿sabe qué hacía? Llegó a caer en una decadencia espiritual, que ya después fueron llevando lo que querían. Llevaban ese toro que el cuerno se le había partido por una pelea con otro toro, o ya no, ese lo llevaba para sacrificio. El que ya no le compraban, lo llevaban. Y un día el Señor no soportó más. Oiga, qué paciencia la de Dios, ¿cierto? Y el Señor, viendo esa forma del pueblo mirando a Él, porque eso era un desprecio para Dios. Cuando Él había dicho en el libro de los Salmos, David dijo que el Señor, mire lo que dice el Señor, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es toda bestia del campo. Todo esto es mío. Entonces el Señor se hastió de esa actitud del pueblo, de llevar lo que queda de la leche a ofrenda, de que en el culto es que van a buscar a ver qué es lo que van a dar. Y entonces las monedas, el billete no más de $1, el billete este poquitico, y lo hacen así, en el bolsillo, y lo hacen así, la puntita. Al mendigo. Porque el limosnero es el que da. El limosnero es el que da, el mendigo es el que recibe. Tratándolo a él como mendigo. Esas moneditas que ya, ese billete que ya no te lo reciben en la tienda. El Señor se hastió de que ese animal que ya no te servía, entonces te lo traías a Él solamente por cumplir
olvidado que Él es el Rey. Se les había olvidado que todo era de Él. ¿Y saben cuál es lo triste? Hermanos, ¿saben cuál era lo más triste? Que cuando iban ante el rey, ahí sí le llevaban lo mejor. Porque el rey, claro, lo veía y de una vez hablaba, porque se nos olvida que aunque no lo vemos, está presente. Y que no solamente ve lo que traemos, sino la forma como la traemos. Y llega un momento en que yo noto al Señor. Es una de las veces que yo noto al Señor. Es duro esa palabra que Él le dice al pueblo: oye, ¿por qué me traes a mí eso, lo dañado, lo podrido, lo que ya no te sirve, lo que tiene defecto? ¿Por qué me lo traes a mí? ¿Por qué no se lo llevas al rey a ver si él te lo recibe? ¿Por qué le traes lo que sobra? Pero para tus gastos sí es lo mejor. Para tu casa es lo mejor. No está mal. El Señor no está en contra de eso, no. Él nos bendice para que disfrutemos también. Pero que ese disfrute sea de una persona espiritual que primero saca lo que es de Dios, que sabe que Él es el Rey. Y el Señor dijo: ¿por qué me lo traes a mí? ¿Por qué no se lo llevas al Rey a ver si Él te lo recibe? ¿Por qué me lo traes a mí, que soy gran Rey? ¡Gran Rey! No soy el Rey, soy el gran Rey. La última diapositiva. ¿Por qué me lo traes? Esa fue la diferencia entre la ofrenda de Caín, hermanos. Ahora sí puedes. La mayordomía comienza cuando el corazón reconoce que todo es de Dios. Por eso vivir en el Espíritu es más allá que cantar, que alabar, que ayudar. No, vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a lo que Él nos ha mandado. ¿Por qué para escoger el piso para el lugar de adoración buscamos saldos? Lo más barato, lo que esté en promoción. ¿Por qué no lo pone en su casa? ¿Por qué se lo trae a Dios? Es que no olvides que Él es gran Rey. Y que si Él tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Lo que Él está haciendo es pidiendo cuentas de lo que Él nos ha dado. Porque al dar cuentas de lo que Él nos ha dado, es nuestra mayor adoración. Es la forma de reconocer, es la forma de decirle: tú eres el Rey, tú eres el dueño, tú eres el dueño. Pónganse de pie. ¿Será que este año
al terminar, Dios va a contar con un pueblo que entendió el principio de la mayordomía, que entendió que Él es el dueño y que este lugar de predicación necesita ser terminado. Cuando se construyó el templo en Jerusalén, dice la Biblia que todo el que tuvo afecto por la casa de Dios trajo oro, plata, piedras preciosas. Y ese templo venían de todas partes del mundo a ver la gloria de Dios, porque estaban admirados de ver un pueblo que reconocía a Dios, un pueblo que amaba a Dios, un pueblo que cumplía con sus diezmos, ofrendas, primicias, y trajo para el templo, y a Dios le trajo lo mejor, porque era una forma de decirle: esta casa donde se te adora, se te va a dar lo mejor, Señor, lo mejor, porque todo es tuyo. Alguien quiere darse primero a sí mismo, porque recuerde que el secreto estaba en que ellos se dieron primero a sí mismo. Alguien quiere decirle: Señor, aquí me voy a dar a ti mismo. Un hermano que Dios quiera que Dios lo bendiga grandemente para ser un fiel mayordomo. Decirle: Señor, bendíceme a mí. Y aquí estoy, aquí me doy yo, para que tú puedas tener todo lo que me das. Que sea fiel en su diezmo, que de todo lo que Dios le dé, el 10% saca, porque esa es la mejor adoración, que das lo mejor de tus ofrendas. A ese creyente, Dios lo ve como un fiel mayordomo. Y ser fiel mayordomo paga. Dios paga bien. Adórele a Él. Gloria al nombre de Jesús. Todo es de Él. Nada somos sin Él. Es que esta mañana yo no estuviera aquí si Él no estuviera en mi vida. Es que yo no podría hablar de mayordomía, si no lo amo, si no soy sincero con Él, si no le obedezco a Él. Siento que aún falta alguien que tiene que venir aquí, y en esta mañana tiene que decirle: Señor, quiero aprender a serte fiel aquí. Alguien tiene que venir a este altar y decirle: quiero serte fiel, Señor, aquí, porque algún día quiero irme a morar contigo por la eternidad. Todos ya no le debo, ya no le dé migaja de oración, ya no le dé lo último, ya le ha llegado el Señor en esta hora. Ha llegado el Señor en esta hora. Mi fuerza y esperanza esta mañana. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo.
Yo no soy digno de tanta
pero lo primero que hago cuando el Señor me da es sacar lo que es de Él. Yo siento que aquí a Dios lo va a bendecir en estos días, en esta área también. Levante su mano en el nombre del Señor, porque vamos a orar. Soberano Dios eterno, Señor, yo quiero agradecerte por esta palabra que ha sido predicada. Gracias, Señor, porque eres tú el que envía la palabra conforme a la necesidad que haya en el lugar. Gracias, Señor, por el hombre espiritual que pudo discernir esta palabra y está dispuesto a obedecerla. Te pido por aquel hermano, por aquella hermana, Señor, que tiene su trabajo, su negocio. Bendícelo en gran manera, y el que no tiene, provéele, Señor, y abre la ventana en los cielos y derrama bendición en abundancia, Señor Jesús. Bendícelos para bendecir. Bendice nuestras vidas para ser esos mayordomos fieles. En el nombre de Jesús. Amén y amén.